Hay mucha propaganda sobre la historia del bombardeo atómico de Japón. Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial masacró a más de 200,000 japoneses civiles. O sea, no eran soldados participando en crímenes de guerra. O sea, Estados Unidos mató a cientos de miles de japoneses y hay mucha propaganda que dice que ese acto fue necesario, era necesario para terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es cierto, es falso. Y ahorita, este julio, Hollywood publicó esta película, se estrenó Oppenheimer, que es una película que se trata del científico en Estados Unidos que estaba involucrado en la creación de la bomba atómica, la bomba nuclear, que se llama Robert Oppenheimer. Y en esa película no muestra las víctimas, no muestra a las víctimas japonesas del bombardeo atómico por parte de Estados Unidos. No muestra los efectos secundarios después, después de un ataque nuclear, hay básicamente lluvia nuclear y, envenenó a muchas personas. No solo fueron las personas que murieron en el bombardeo, sino también durante meses y años había personas que fueron envenenadas por la bomba atómica. Y escuchamos mucha propaganda en los medios de comunicación, hasta en las universidades, en las escuelas. Dicen que era necesario para matar a esas personas para terminar la guerra, pero no es cierto. ¿Y cómo sabemos eso? El gobierno de Estados Unidos publicó una investigación. El Departamento de la Guerra, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, el Ejército, antes se llamaba el Departamento de Guerra y se cambió de nombre en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el Departamento de Guerra, es decir, el Ejército de Estados Unidos, publicó un informe en 1946 que se llama el Strategic Bombing Survey, que es como el reporte estratégico sobre el bombardeo, los bombardeos. Y ese informe, publicado por el gobierno de Estados Unidos, admite que no era necesario bombardear a Japón, que Japón estaba a punto de rendirse al final de 1945, en diciembre o noviembre de 45. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué Estados Unidos bombardeó a Japón? ¿Por qué lanzó las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, las ciudades, el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945? ¿Por qué mató a 200,000 civiles? Y la razón no tiene nada que ver con Japón, tiene que ver con Rusia, con la Unión Soviética en particular. O sea, en ese momento la URSS incluía no solo a Rusia, sino también a Ucrania, muchos países, Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán. Entonces, la URSS, el bombardeo atómico a Japón, ese crimen de guerra, era el primer acto de agresión en la Guerra Fría. O sea, Estados Unidos estaba amenazando a la URSS. Esto también ha sido admitido por exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, historiadores. El propio gobierno de Estados Unidos publicó un informe, el Departamento de Energía del gobierno de Estados Unidos publicó un informe que también admite que la estrategia de Estados Unidos era así. En agosto de 1945, la URSS declaró la guerra contra Japón, porque la URSS estaba luchando contra Alemania nazi. O sea, de hecho, la gran mayoría de los nazis que fueron asesinados, criminales de guerra que fueron asesinados, que cometieron genocidio en la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados no por Estados Unidos, sino por la URSS, no por Bretaña tampoco. O sea, el ejército rojo de la URSS
venció a la Alemania nazi, derrotó al fascismo. No fue Occidente, no fue Estados Unidos, definitivamente no fue Francia, que fue vencida por Alemania nazi. Fue la URSS, fue Moscú, que derrotó al fascismo. El 80% de los nazis que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron matados por el Ejército Rojo. Y también en Asia Oriental, la lucha contra el fascismo japonés fue liderado no por Estados Unidos, sino por China, las fuerzas comunistas y nacionalistas de China. Es por eso que en la Segunda Guerra Mundial, 26 millones de rusos, ucranianos, otras personas de Bielorrusia, o sea, 26 millones de soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes saben cuánto norteamericanos y británicos murieron? 400 norteamericanos murieron. 400 británicos murieron. O sea, 26 millones de soviéticos, la mayoría rusos, también de Bielorrusia, también de Ucrania y otros países. O sea, sacrificaron sus vidas para derrotar al fascismo, y es igual en Asia Oriental. Entre 10 y 20 millones de chinos sacrificaron sus vidas para derrotar al fascismo japonés. Y bueno, obviamente, el bombardeo atómico de Japón por parte de Estados Unidos era un crimen de guerra completamente injustificado. No se puede justificar esa masacre de cientos de miles de civiles. Pero al mismo tiempo hay que enfatizar que el Imperio Japón también era fascista, aliado de los fascistas. No es para justificarlo, es para entender que no simpatizo con el Imperio japonés. Era horrible, cometió genocidio contra el pueblo chino, como los nazis. Y obviamente Japón era aliado de Alemania nazi y también de Italia fascista. ¿Y qué pasó? Básicamente después, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió básicamente en colonia norteamericana. O sea, sigue ocupado por Estados Unidos desde los años 40. O sea, desde 1945 ha habido tropas norteamericanas ocupando Japón militarmente. Hoy en día todavía hay decenas de miles de tropas yanquis en Japón ocupando su territorio. Entonces, básicamente la estrategia de Estados Unidos era convertir a Japón en colonia. Y eso explica la estrategia de Estados Unidos al final de la guerra, porque la URSS estaba a punto de derrotar al fascismo japonés después de derrotar al fascismo nazi, fascismo alemán. Entonces, el ejército ruso liberó a Berlín y después estaba a punto de liberar a Japón, a Tokio. Entonces, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas contra Japón, el pueblo japonés, asesinó a cientos de miles de japoneses para que Japón no se convirtiera en un país socialista y aliado de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. Esa era la justificación de Estados Unidos para la masacre. Entonces es muy importante conocer esta historia, porque obviamente si uno ve las películas de Hollywood como por ejemplo Oppenheimer, o hay muchas más, ¿no? Hay muchas películas que se tratan de la Segunda Guerra Mundial y muchas veces hablan del sacrificio por parte de Estados Unidos y los soldados norteamericanos. No hablan del sacrificio por parte de la URSS, los 26 millones de soviéticos que murieron. No hablan nunca del sacrificio por parte del pueblo chino, entre 10 y 20 millones. Y bueno, estamos hablando de, o sea, no sabemos las cifras exactas por qué, o sea, el imperio japonés era tan horrible cometiendo genocidio contra el pueblo chino. Y después, 4 años después, hubo la gran revolución popular del pueblo chino y la creación de la República Popular China, ¿no? Entonces, es importante conocer a esa historia, aprender a esa historia, porque
Hay muchas mentiras mediáticas que dicen, todavía hoy en día, por toda mi vida, cuando viví en Estados Unidos, cuando estudié en las escuelas en Estados Unidos, siempre decían que era necesario matar a 200,000 japoneses civiles para terminar la guerra. No es cierto. Los propios documentos de Estados Unidos lo admiten. Que Japón estaba a punto de rendirse. O sea, la bomba atómica, el bombardeo atómico, el ataque nuclear a Japón era un ataque también contra la URSS, el inicio de la Guerra Fría, el inicio de la guerra imperialista, capitalista contra todos los países con gobiernos progresistas, nacionalistas, de izquierda, socialistas, comunistas. O sea, el inicio también del neocolonialismo norteamericano y el proyecto imperialista de Estados Unidos para tratar de controlar todo el mundo. Y es por eso que Estados Unidos habla mucho de democracia, pero hoy en día Japón sigue ocupado militarmente. Alemania sigue ocupada militarmente por parte de Estados Unidos. O sea, desde 1945 ha habido tropas norteamericanas en Japón y en Alemania. Entonces, esa propaganda, o sea, es completamente falsa. Y es por eso que hoy quería hablar de la historia real que uno no se ve en las películas de Hollywood, y ese es el aniversario, este agosto. El 6 y el 9 de agosto es el aniversario de esa masacre